El viento helado soplaba con fuerza en aquel paraje nevado, cargado con un silencio ominoso que se extendía como un manto sobre la tundra blanca. Un grupo de 34 soldados soviéticos avanzaba con dificultad entre la nieve, sus botas hundiéndose en el terreno con cada paso. Sus rifles estaban firmemente sostenidos en sus manos, pero algunos de ellos temblaban, ya fuera por el frío que calaba hasta los huesos o por el miedo que se había infiltrado en sus corazones. Habían oído historias sobre aquel terreno. No solo era hostil por el clima y las criaturas que a veces rondaban los bosques, sino por algo mucho más temible, más humano, y al mismo tiempo, menos comprensible. La muerte blanca, ese era el nombre que aterrorizaba incluso al soldado más curtido. Simoaria, el infame francotirador finlandés, se había convertido en una leyenda viviente. Sus tácticas eran tan frías y calculadas como el paisaje que lo rodeaba, y los soviéticos lo sabían. Avanzaban con cuidado, algunos mirando constantemente a sus espaldas, otros escaneando el horizonte con la esperanza de detectar algún movimiento. Pero la nieve era engañosa. Todo parecía inmóvil, como si la misma naturaleza conspirara para ocultar a su cazador. Uno de los soldados, situado a 7 metros del resto del grupo, notó algo extraño. La nieve se había movido, apenas un pequeño temblor, pero suficiente para captar su atención. Se agachó para inspeccionar, pensando que tal vez era algún animal o un simple desplazamiento del terreno. Fue su último error. Antes de que pudiera gritar, una daga emergió de las sombras y se incrustó silenciosamente en su cuello. El hombre cayó al suelo, ahogado por su propia sangre, mientras la figura que lo había eliminado desaparecía tan rápidamente como había aparecido. El resto del grupo continuó avanzando, ajenos a la ausencia de su compañero. No tardaron mucho en notar su falta, aunque al principio nadie dijo nada, temiendo parecer paranoico. Sin embargo, el nerviosismo comenzó a crecer entre ellos. La nieve, que antes les parecía un simple obstáculo, ahora parecía tener vida propia. Se movía de manera sutil, como una serpiente que acechaba a su presa. Algunos de los soldados empezaron a sentir que eran observados, una sensación visceral que les hacía apretar los dedos contra el gatillo de sus rifles. El capitán del grupo, un hombre curtido por años de servicio pero no inmune al miedo, finalmente ordenó detenerse. ¿Dónde mierda está el otro cabrón?, dijo con un tono que mezclaba frustración y alarma. Miró a los hombres que quedaban, ahora formados en una fila para ser contados. Su ceño se frunció al comprobar que, efectivamente, faltaba uno. Los soldados intentaron explicar lo que habían visto, pero sus voces temblorosas apenas lograban encubrir su miedo. No puede ser posible. Escuchen. Búsquenlo, pero no se alejen mucho. Vayan en grupos de 2. No quiero que nadie más desaparezca, ordenó el capitán con firmeza. Mientras los soldados comenzaban a separarse en pares, un joven de cabello blanco como la nieve y ojos escarlata intensos se había infiltrado en sus filas. Su apariencia era tan extraña como inquietante. Sus ojos brillaban como gemas bajo la luz tenue del bosque, y su altura de 1,70 metros, combinada con su cuerpo esbelto, le daba un aire casi etéreo. Escuchaba en silencio la conversación, una sonrisa de diversión curvando sus labios mientras permanecía oculto. Cuando un viento fuerte agitó el bosque, el joven desapareció entre la nieve como un fantasma. Los soldados, ahora en grupos, avanzaban por el bosque con cuidado. 2 de ellos, visiblemente nerviosos, caminaban con sus rifles listos, sus ojos escudriñando cada rincón. ¿Has oído sobre la muerte blanca?, preguntó uno de ellos en un susurro tembloroso. Su compañero se rió, aunque la risa no era sincera. Esos son solo cuentos. Nadie puede ser tan letal. El bosque pareció responder a sus palabras. Un ruido suave, como el deslizamiento de algo sobre la nieve, hizo que ambos soldados se detuvieran en seco. Levantaron sus rifles lentamente, intentando localizar la fuente del sonido. Pero fue inútil. En un abrir y cerrar de ojos, uno de ellos cayó al suelo, un disparo limpio atravesando su cabeza. El otro apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el mismo destino lo alcanzara. La nieve, ahora manchada de rojo, se convirtió en la única testigo de su caída, mientras una figura invisible se deslizaba en silencio hacia su próxima presa. El capitán, ahora acompañado por solo 5 hombres, estaba al borde del pánico. Habían comenzado como un grupo de 34 soldados. Ahora, solo quedaban 6, incluido él mismo. Uno de los hombres estaba herido, con una pierna inutilizada por un disparo preciso. El capitán apretaba los puños, furioso consigo mismo por haber subestimado al enemigo.
Esto no puede estar pasando, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Capitán, mire. Gritó uno de los soldados, señalando hacia las copas de los árboles. Todos levantaron la vista y vieron algo que les heló la sangre. Un joven de cabello gris y ojos escarlata estaba sentado en una de las ramas, sosteniendo una bala en su mano y un rifle en la otra. Parecía estar examinando la bala con una calma inquietante, como si no tuviera prisa en acabar con ellos. Antes de que pudieran reaccionar, el joven movió su rifle con una velocidad casi sobrenatural. Uno a uno, los soldados comenzaron a caer, sus cuerpos desplomándose en la nieve con precisión quirúrgica. El capitán, el último en pie, apenas tuvo tiempo de levantar su arma antes de que un disparo lo silenciara para siempre. El joven bajó del árbol con un salto ágil, aterrizando junto a los cuerpos inertes de los soviéticos. Se detuvo por un momento, observando el escenario con una expresión neutra. Misión completada, murmuró, su voz apenas un susurro que se perdió en el viento. Con una última mirada hacia el horizonte nevado, desapareció nuevamente, como si nunca hubiera estado allí. El aire gélido del bosque susurraba entre las ramas desnudas de los árboles, llevando consigo un pesado silencio roto únicamente por el crujir de la nieve bajo los pasos del joven de cabello gris. Lieutenant observaba los cuerpos de los soldados soviéticos con una mezcla de serenidad y reflexión. Su figura esbelta, cubierta por un traje de camuflaje blanco, parecía mimetizarse perfectamente con el entorno nevado. Había cumplido su misión con precisión letal, utilizando las sombras y la nieve como aliados. Sin embargo, no había tiempo para regodearse en el éxito. El bosque era implacable, y la guerra, aún más. Mientras Lutren se disponía a desaparecer entre los árboles, sus agudos oídos captaron el sonido de pisadas aproximándose. Giró levemente la cabeza, sus ojos escarlata destellando con un brillo intenso mientras observaba a un grupo de soldados acercarse desde la distancia. Reconoció sus uniformes. Eran finlandeses, sus propios compañeros de escuadrón. Relajó ligeramente su postura, sacudiendo la nieve acumulada en su traje para despejar cualquier rastro de camuflaje que pudiera generar confusión entre sus aliados. Los soldados finlandeses se detuvieron al llegar a la escena. La visión de los cuerpos soviéticos, dispersos por la nieve y marcados por disparos precisos, les arrancó expresiones de asombro y respeto. Algunos tragaron saliva, comprendiendo la magnitud de lo que su joven compañero había logrado en tan poco tiempo. Incluso los más veteranos no pudieron evitar sentir una mezcla de admiración y una pizca de inquietud ante las habilidades de Lutren. El capitán del grupo, un hombre de semblante severo pero justo, se acercó a él con paso firme. Sin dudarlo, levantó una mano enguantada y la posó sobre la cabeza del muchacho, revolviendo ligeramente su cabello gris con un gesto de orgullo paternal. «Buen trabajo, Lieutenant», dijo con una sonrisa breve pero sincera, sin apartar la mano de su cabeza. Lutren, sin inmutarse, simplemente lo miró de reojo, su expresión seria y calmada como siempre. No era alguien que buscara elogios, pero tampoco los rechazaba abiertamente. «Simoa ya estaría orgulloso de ti». Las palabras del capitán resonaron en el aire frío, provocando una ligera reacción en el joven. Al escuchar el nombre de su maestro, sus ojos destellaron fugazmente antes de desviar la mirada hacia el horizonte cubierto de nieve. «¿Dónde está?», preguntó Lutren, su voz suave pero cargada de interés. El capitán, al notar la seriedad en su tono, respondió sin dudar. «Está en una misión. Lidera un grupo que está eliminando focos de ataque soviéticos en algunos campamentos cercanos. Está haciendo lo que mejor sabe hacer». Lutren asintió lentamente, procesando la información. Aunque su rostro permanecía inexpresivo, el nombre de Simoa ya evocaba en él un profundo respeto y un deseo constante de mejorar. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender si algún día quería igualar las hazañas de su maestro. El tiempo pasó, y el día dio paso a la noche. El bosque, ahora envuelto en sombras, se iluminaba débilmente bajo la luz de la luna. En un campamento finlandés no muy lejos de la escena anterior, los soldados descansaban tras un largo día de patrullaje y combate. Algunos comían alrededor de pequeñas fogatas, intentando entrar en calor mientras compartían historias y bromas para aliviar la tensión. La atmósfera era relajada, casi festiva, a pesar de la incesante guerra que se libraba más allá de los límites del campamento. Sin embargo, a unos metros de distancia, apartado del bullicio y las risas, se encontraba Lutren. Sentado sobre una roca cubierta de nieve, el joven observaba el cielo estrellado con una expresión de melancolía tranquila.
En su regazo descansaba su rifle, limpio y reluciente, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Sus dedos jugaban con el metal frío del arma, una especie de ritual silencioso que realizaba cada vez que necesitaba reflexionar. No era que no quisiera estar con los demás. Simplemente, su naturaleza reservada y su necesidad de concentración lo mantenían apartado. Había aprendido a valorar el silencio y la soledad como herramientas para procesar sus pensamientos y planear sus próximos movimientos. Sin embargo, no estaba completamente solo. Una figura familiar apareció entre las sombras, acercándose lentamente hacia él. Simo Aria, el legendario francotirador conocido como la Muerte Blanca, emergió de la penumbra con su característico porte sereno. Su abrigo largo de invierno, de un blanco puro, estaba cubierto por una capa de nieve que no parecía molestarle en lo más mínimo. Sus guantes sin dedos dejaban ver sus manos endurecidas por años de combate, mientras que una polaina de lana cubría la mayor parte de su rostro, dejando expuestos únicamente sus ojos. Aquellos ojos, fríos y calculadores, reflejaban una sabiduría que solo alguien como él podía poseer. ¿Puedo sentarme?, preguntó Simo con su voz grave y pausada, aunque su tono era amistoso. Luthen levantó la vista, ligeramente sorprendido, y asintió en silencio. El veterano se sentó a su lado, dejando escapar un suspiro de satisfacción al acomodarse en la fría roca. Durante unos momentos, ambos permanecieron en silencio, mirando las estrellas, como si las palabras fueran innecesarias. Finalmente, Simo rompió el silencio. Debo admitir que lo hiciste muy bien, Luthen. Su tono era serio, pero había una clara nota de aprobación en sus palabras. 100 bajas en tan solo unos días, nada mal para alguien de tu edad. Luthen, sin apartar la mirada del cielo, dejó escapar un leve suspiro. Todavía me falta mucho para alcanzar su nivel, maestro. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de sinceridad. Colocó su rifle a un lado, apoyándolo suavemente contra un árbol cercano. Simo lo observó con una mezcla de curiosidad y orgullo. Podía ver en Luthen el reflejo de su propio yo más joven. Alguien subestimado por su apariencia y su edad, pero con un talento innato que pocos podían igualar. Nos parecemos más de lo que crees, dijo Simo con una sonrisa que apenas era visible bajo su polaina. Luthen frunció ligeramente el ceño, girando la cabeza para mirarlo de reojo. Su maestro continuó. Cuando tenía tu edad, muchos se burlaban de mi estatura y mi aspecto. Decían que no estaba hecho para la guerra. Pero aquí estoy, demostrando que no se necesita fuerza bruta cuando se tiene habilidad y estrategia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el joven. Creo en ti, Luthen. Con más experiencia, estoy seguro de que superarás incluso lo que yo he logrado. Luthen no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia el suelo, donde sus botas dejaban marcas en la nieve. Finalmente, asintió lentamente, aunque una pequeña chispa de determinación brillaba en sus ojos escarlata. Gracias, maestro, dijo simplemente, aunque esas palabras llevaban consigo un peso considerable. El viento sopló de nuevo, cargado con el frío implacable de la noche. Ambos hombres permanecieron sentados en silencio, compartiendo un momento que, aunque breve, reforzaba el vínculo entre maestro y aprendiz. Había un entendimiento tácito entre ellos, una conexión que no requería palabras adicionales. Y así, bajo el cielo estrellado del bosque finlandés, el joven Luthen Lanz continuó su camino, decidido a perfeccionar sus habilidades y a cumplir con las expectativas de aquellos que creían en él.